Digo, nos habíamos quedado en esta pieza, que era la del caballo. Pero esta pieza sí está un poquito más laboriosa. No sé si prefieren, les digo, para que tengan el video completo, que la volvamos a empezar, al menos la parte de ¿cómo se dice? El cuerpo del caballo como tal. Les digo, ya la base, pues ya saben cómo se hace. Ok, vamos entonces a comenzar en esto. Les digo, la semana pasada, el lunes, perdón, nos quedamos ahí a medias. Oye, profe, Mande. es que me metí a la tarea anterior, la de reporte de prácticas, pero lo descargo y lo trato de abrir y si lo abro desde Adobe Acrobat me dice que el archivo está corrupto. ¿Cuál de esta pieza, el del caballo? No, el de reporte de prácticas, o sea, ya ve que tenemos que seguir como un... Ah, pero se los había pasado a su compañero Eduardo, pero si no, ahorita se los vuelvo a pasar. Ok, gracias, profe. Este, ¿no? Ahorita se los mando aquí en el chat. Bueno, vamos a aguantar nada más a que genere el PDF y ahorita se los paso. Ok, no se preocupen. De todos modos, por si no lo tienen, va de nuevo para que ya lo tengan ahí a la mano. Y ahorita lo checan y me dicen si lo pueden abrir. Bueno, les digo, estamos trabajando entonces con la pieza del caballo. Ya habíamos hecho la parte de la base a partir de un sólido de revolución, pero habíamos concluido que el caballo como tal no lo podíamos hacer con un sólido de revolución. Sin embargo, sí podemos hacer el perfil que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Y para eso, pues hay que ir siguiendo más o menos las dimensiones que tenemos aquí. Entonces, habíamos quedado que hacíamos una línea constructiva del tamaño de la pieza. Si ustedes recuerdan, estábamos trabajando. A ver, vamos a. Aquí tengo mi sólido de revolución. Mi croquis 2, que es este, lo voy a eliminar para comenzar desde cero. Pero aquí lo que me conviene a mí trabajar, si habíamos trabajado en la vista de alzado, pudiéramos trabajar en la vista lateral. Digo, el chiste es que nosotros debemos de procurar que se pueda generar el cuerpo del caballo, digamos que a partir de un plano medio. Sí, o la extrusión va a ser por medio de esa herramienta de plano medio. Permítanme un minuto. Ok. Digo, lo que nos conviene es eso, ¿no? Digo, para poder formar el perfil completo, como quien dice, desde la mitad de la pieza y extruirlo hacia los dos extremos. Entonces, les digo, nos podemos poner desde el plano frontal y nos podemos poner normal a él. Y a partir de aquí, haríamos nuestra línea constructiva. Tiene que ser una línea constructiva que sea vertical, cuya longitud va a ser el alto total de mi pieza, que si se fijan desde la base hasta acá,
es de 75 milímetros. Y listo. Entonces, ahora el cuerpo del caballo está casi formado por puro arco. Vamos a hacer este primer arco. Y vamos a utilizar la herramienta de arco 3 puntos. Partimos desde la base y lo formamos más o menos así, ¿no? Y vamos a ver las distancias que se tienen. Si se fijan, desde el centro de la pieza hasta este vértice, que es donde comienza mi arco, hay un diámetro de 13.22 o una distancia de 13.22. Entonces, la mitad es lo que tendríamos nosotros que acotar. Es decir, 13.22 entre 2 nos da una distancia de 6.61. El radio de este arco es de 16.08. Entonces acotamos el radio. 6.08. Y la altura que tendríamos de ese radio o de ese arco, a ver, vamos a ver cuál sería. Aquí se me hace que tomé mal una dimensión. No, no, va bien. Me falta acotar la dimensión que hay de aquí a aquí. Que si se fijan, este es el diámetro que tenemos o la distancia que habría desde aquí hasta acá, que es 8.67 por 2, la mitad, que sería el 8.67. Sí, es decir, de aquí a aquí debe de haber 8.67, que es la dimensión que me marca aquí. Entonces ya tengo esa distancia y a partir de aquí ya puedo hacer mi siguiente arco. Vamos a ver qué es lo que hay que acotar en este arco. Primero, lo recomendable es acotar el radio para que después no se vaya a deformar. El radio, según ahí no lo marcaba, de 12.68. Sí, es el que teníamos aquí. Posterior a eso, hay que acotar la distancia que existe desde el final del arco hasta la mitad de la pieza, que en este caso esa dimensión sería, permítanme, vamos a checar, más bien sería el centro del arco, porque si se fijan, esta flechita va aquí al centro del arco, la de 10.31, es la distancia que tendríamos que acotar. Entonces aquí sobre el arco nos posicionamos para encontrar el punto central. Voy a mover esta acotación. Y si se fijan, ya apareció aquí. Entonces de aquí al centro de mi arco, según la medida que tenemos aquí, es de 10.31. Sí, esa es la dimensión que hasta ahorita nos aparece ahí. Posterior a eso, hay que acotar la distancia que tenemos desde aquí hasta acá. Esa distancia que tenemos es de 7.12, que es donde termina mi arco. Sí, a partir de aquí es una línea recta. Entonces, de aquí a aquí debe de haber 7.12. Ahorita acotamos las alturas, que todavía es lo que nos falta. Si se fijan, ya llevo esta parte, ¿no? De aquí les digo, es una línea vertical.
más o menos así. Creo que va otra así. Y así. Ahorita acotamos todo. Ok, vamos a ir checando, les digo, por partes. Ahorita hacemos el perfil completo, pero lo hice así para no irnos revolviendo. Ya tenemos esa distancia de 7.12. Ya tenemos esa distancia de 7.12. Lo que nos faltaría ahora acotar son las alturas. Y vamos a checar las alturas de dónde a dónde son. Si se fijan, aquí tengo una altura de 12.9, que sería, si mi vista no me engaña, en la unión de ambos arcos. Y es decir, desde mi base hasta aquí, en teoría debe de haber 12.9. Esta es mi primera distancia vertical. Ahora, de aquí a donde termina mi segundo arco, debe de haber una distancia de 21.71. Es decir, de aquí a aquí. Y este, por ejemplo, nos lo marca ya como cota conducida por las distancias que acotamos. Voy a eliminar ahorita estas líneas. Y vamos a ver si nos deja. Seguramente es por esta acotación que ya puse aquí. No. Vamos a checar. Vamos a checar si sí es hasta ahí. Bueno, en teoría sí va a esa dimensión. Ya acotamos la distancia. De aquí también. El arco de este, 16.08. De 12.61. La distancia de aquí de 10.31. Y esta de 7.12. Realmente se me hace que esa dimensión no la vamos a ocupar. Les digo, más que sería yo creo que esta altura, la de 29.38, que es donde termina mi línea vertical, que ya había hecho anteriormente. Les digo, más o menos siguiendo así la estructura del perfil. Ahorita la cortamos. Entonces, desde aquí hasta acá, debe de haber una distancia de 29.38. Y no es cierto. No, ya bien que me equivoqué. Sí falta acotar la distancia de aquí a aquí, pero no es la de 21. Y es la que nos marca como cota conducida. La distancia que tenemos hasta aquí, si es esta de 29, a ver, permítanme, déjenme checar. No, si es esa de 29 punto y algo. A ver, pero aquí me está faltando algo. Se me hace que antes de acotar el arco de aquí, vamos a volverlo a realizar. Yo creo que es conveniente acotar su radio y luego la altura. Radio es de 12.68. La altura que nos marca es de 21.71.
Y la distancia es de 7.12. Aquí es donde se me hace que se va a deformar. Y posteriormente a eso, ahora sí ya seguiría nuestra línea vertical. Y la distancia que hay de aquí a la base, la distancia que sigue de 29.38. Y si mi vista no me engaña, donde termina esa línea, les digo, es coincidente o hay que agregar una relación de posición de coincidencia con nuestra línea central, con el centro de la pieza, es decir, de aquí a aquí, hay que decirle que son coincidentes. Y posteriores a esto, sigue una pequeña línea creo que de aquí a aquí. Y esta pequeña línea tiene una distancia, aquí me acoto un ángulo, tiene una distancia de 1 milímetro de separación. Y de aquí al otro vértice tiene una distancia de 0.78. De aquí ahora faltan las alturas. Las alturas que tendríamos, de aquí ya acotamos esta de 29.38. La que sigue es esta de 33.35, que va donde termina esta pequeña línea. De aquí a aquí va esa distancia de 33.35. Y la siguiente altura es esta de 34.9. Pero esa sería aquí donde va la boca, hocico del caballo. Entonces, tendría que ser esta altura que sigue de 35.84. Es decir, de aquí a aquí debe de haber, esta, ¿por qué me la marca como conducida? Se me hace que es por esta relación de posición que se generó aquí. Esta la voy a eliminar. Que era lo que les comentaba la vez pasada. Hay que procurar que a veces cuando nosotros hacemos las líneas no se generen relaciones de posición innecesarias. En este caso es la dimensión de 35 punto. A ver. Y es esta de 35.84. Posterior a eso, sigue otra línea, más o menos así. Y vamos a irlas acotando. Les digo, de esta distancia, ahora sí es la de 34.9. De aquí a aquí debe de haber 34.9. Y la separación desde este punto al centro de la pieza es esta distancia de 12.3. Entonces, de aquí a aquí debe de haber 12.3.
Ahora, la altura que tenemos aquí es de 38.65. Y la separación que tenemos desde el centro de la pieza hasta este vértice es de 14.14. Es decir, de aquí aquí, por ejemplo, nos vuelve a marcar otra cota conducida por estas relaciones de posición que se generaron. Pero como ahorita realmente no nos interesan, les digo, pues las podemos quitar sin problema. Aquí debe de haber esa de 14.14. Y luego va a esta altura, bueno, que lleva una distancia de 3.08, que sería como el ojo del caballo. 3.08. Y hay una altura de 45.91. Y luego sigue este pequeño perfil. Esa altura que tenemos nosotros aquí es la altura de 47.59. Pero la distancia que hay desde este punto a este punto es de 4.18. Y luego ya sigue una línea que ya es coincidente con el centro de la pieza. De aquí a aquí. Y vamos a acotar esa altura. Esa altura es la que tenemos acá, de 50.32. Y luego ya sigue como las orejas, ¿no? Del caballo. Prácticamente pues están a la altura de nuestra línea. Únicamente la separación es de 1.33. De aquí a aquí hay 1.33. Y ahora sigue otro arco. De hecho son dos ya los que nos faltan. Sería un arco desde aquí. Y vamos a poner el otro arco hasta acá. Ahorita los acotamos todos. Este arco es de 42.07 de radio. Y este es de 16.08. Es el que quedó medio raro. Se lo voy a cortar. Y al último lo hacemos. Nos falta la distancia aquí también del centro al radio. De aquí
En teoría esa distancia es de 14.14. La altura de donde termina, creo que el arco es de 26.11. De aquí, de la base aquí. No, aquí ya se deformó. Ahora vamos a agregar una relación de posición para que no se mueva. Con estos puntos vamos a hacerlas horizontales. Y la distancia, les digo, de aquí a aquí, creo que sí es esa. Les digo, salvo que esté acotando mal. No, si estaba acotando mal esto. Es que realmente esta no se alcanza, no sé si sea el centro del radio, que sí podría ser. De aquí a aquí. No, porque también ya no la hace conducida. Pero bueno, de donde termina, en teoría, de aquí, aquí debe de haber. Ah, miren, todo nos marca relación de posición por las, perdón. Bueno, sí son relaciones de posición por las que ya hemos estado agregando. Vamos a redibujar nuevamente el arco. Sería desde aquí. Más o menos así. El radio era de 42.07. Creo que la distancia de aquí a aquí sí debería de ser esa de 26.11. Y la distancia creo que hay de aquí al centro del arco. En teoría creo que es esa de 14.14. No, se deformó con esa última dimensión. Vamos a ahorita acotar esa. Les digo, es que aquí donde tengo la duda, digo, porque no se alcanza a apreciar muy bien por lo pixeleado de la pieza, es si esta dimensión la acota al centro del arco o si la acota donde termina el arco. Esta de 26.11. Porque si la acota al centro del arco, de aquí, también se va a deformar, creo yo. Si se fijan, también como que se deformó un poco. Salvo que ahorita tengamos que hacer el corte. Este arco, por ejemplo, lo pudiéramos recorrer. No nos deja. Pero bueno, vamos a hacer el arco que está así como cerrado, más o menos a estas distancias. Vamos a intersectarlo con este. Más o menos así. Y ahora vamos a acotar este y ahorita recortamos el otro arco. Este arco es de 16.08. Y la distancia que tendríamos de altura es de 7.04. Y la distancia que tendríamos desde el centro de la pieza hasta aquí es 13.22 entre 2. A ver si nos permite hacerlo. Sí.
Y aquí eliminamos este sobrante. Aquí mucho ojo porque si ustedes hacen zoom, a lo mejor van a poder ver que uno de los arcos está intersectado, miren. Aparentemente se ven como que están juntos, pero realmente no. Vamos a ver dónde es donde se despegan. Parece que es aquí. De hecho, si se fijan, nunca coinciden. Vamos a ver si los podemos hacer coincidentes con relación de posición. Listo. Sí, ya evitamos esas líneas que no estaban unidas, porque si el croquis queda así o queda abierto, nos va a marcar un error y no lo vamos a poder extruir. Entonces ya acotamos esta distancia, acotamos este radio, acotamos esta distancia de aquí a aquí. En teoría, desde aquí hasta aquí debe de haber 8.67. Tal vez no nos deje introducir eso. ¿Sí? Y pues creo que ya. Lo que no me convence mucho es esta parte, porque se ve como que un poquito como recto de aquí. Me hace que este hay que volverlo a hacer. Estos dos arcos. A ver, lo voy a dejar como estaba, para ahorita extruirlo. Si vemos que se ve raro, ahorita lo volvemos a hacer. Nos vamos a ir a extruir base. Vamos a tomar la opción de plano medio. Y el ancho de mi pieza es de 10. Y aquí está de 10. Vamos a aceptar. Ay, marca un error de construcción. Ya sé que me faltó. Me faltó cerrar el croquis aquí abajo. Es decir, de aquí a aquí. Si ya se llena como un sólido. Entonces ahora sí podemos hacer operaciones. Extruir base o saliente. Plano medio. Y listo, ya quedó, ¿no? Y miren, sí se ve como que un poquito raro de aquí. Digo, no se ve como los otros, que sí se ve redondeo. Aquí como que sí se ve como un vértice, ¿no? Vamos a editar ese croquis. No, Isaac, no lo vamos a imprimir porque la impresora que está ahí en la escuela creo que ahorita no está funcionando. Digo, salvo que ustedes lo quieran imprimir, pues adelante. Pues sí lo pueden llegar a hacer. Vamos a ver si... A ver, voy a eliminar la operación que ya habíamos hecho. Y vamos a editar el croquis. Digo, esta es la que no me convence, esta unión de arcos. Sí teníamos este arco aquí de 16.08. Con una distancia de 6.61 de aquí, ya está. Y una altura de 12.09. Y creo que una distancia desde la línea
hasta el centro de mi arco de 8.67. Y una distancia de 12.7 de altura de aquí a aquí. Y después, ¿qué más nos falta? Como que quedó peor ahora. Sí, algo estamos aquí considerando mal. La distancia que tenemos de aquí a aquí, de donde inicia, es la de 13.22, que sería esta mitad. Esta está bien. Luego acotamos aquí el radio. Y creo que a donde termina el radio es la distancia de 8.67. Mi arco tiene un radio de 16.08. Y creo que la distancia de aquí a aquí es la que es de 8.67. La altura, la que en teoría debe de ser de 12.9. ¿Y qué más nos falta? Esta distancia es la que también se me hace que está mal. Nos sigue otro arco más pequeño. Y este arco, en teoría, tiene un radio de 12.68. Creo que ya me quedó mejor. Creo que sí nos habíamos equivocado en esta acotación. Vamos a ver cómo queda. Igual, plano medio. 10. Y pues sí, ya no se ve el vértice, ¿no? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo no, profe. Sí. Bueno, la siguiente pieza que sigue sería la pieza del rey, del ajedrez. Igual esta a lo mejor no creo que la alcancemos a hacer toda, pero vamos a tratar de hacer aunque sea el puro perfil. Y aunque ya lo último que nos falte sea la cruz que tenemos acá. Porque también esta sí está un poquito laboriosa, no está tan sencilla. Aquí todas las dimensiones que vienen son dimensiones en pulgadas. Sí, no viene como la otra que es en milímetros. Digo, hay que hacerla también por completo. Y vamos a empezar a hacer esta entonces. Esta no es de los mismos planos de las piezas. Sí es parecida, Isaac, pero no es igual porque, bueno, casi todas llevan arcos, pero esta también sí hay que considerar algunas cosas. No todas se hacen con arcos, hay unas que sí se hacen con círculos. Incluso aquí nos lo marca con línea punteada. Vamos a irlos checando. Vamos a hacer una pieza nueva. Voy a empezar igual en el plano de alzado. Genero mi línea constructiva. Pero como ahorita vamos a estar trabajando con el sistema inglés, aquí en la parte inferior derecha,
cambiamos a esta que dice IPS, que es pulgada libra segundo. Regresamos a croquis, acotamos y a ver. Permítanme que no me deja, que me sacó creo que del croquis. Ok, de aquí a aquí, la altura total de mi pieza hasta la cruz es de 5.83. Y listo. Vamos a checar aquí la base. Si ustedes se fijan, la base sí tiene como un pequeño arco, una pequeña inclinación. Aquí, les digo, vamos a empezar con una línea vertical de 0.8. De aquí a aquí, debe de haber 0.8. Y luego, si se fijan, les digo, hay otro pequeño arco. Parece como que es una línea vertical, pero realmente no es línea vertical, porque aquí lo que nos marcan es un radio. Entonces, la distancia que tenemos de aquí hasta donde, del centro de la pieza aquí es de 1.24. Y el radio de nuestra base es de 1.14. Y creo que ya. Después sigue una línea vertical. Cuya altura, desde la base hasta ese vértice, es de 0.4. Aquí me equivoqué en dónde tomar la cotación. Sería desde aquí hasta la base, 0.4. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos una línea que está punteada, que nos indica dónde termina el arco. Este arco que tenemos aquí. Y si ustedes se fijan, está a una distancia de 1.1 de aquí. No nos dan el radio de este porque hay que agregar una relación de posición. ¿Sí? Vamos a hacer ahorita primero este, para que más o menos se entienda. De aquí sí nos dan la distancia, por ejemplo, de altura de este centro y el ancho desde aquí hasta acá. Es decir, vamos a poner una circunferencia por acá y de la base aquí debe de haber 0.4 más 0.4 sería 0.8. Y de aquí a aquí sería 1. Sí, esa es la distancia. El radio que tenemos de aquí es de 0.22. Entonces sería 0.22 por 2 el diámetro, que es 0.44.
Y a partir de aquí ya pudiéramos hacer nosotros el arco. pudiéramos hacer nosotros el arco. Y que tenemos aquí. Por eso realmente no nos lo da. Nada más lo único que tenemos que considerar es que la distancia de aquí al arco es de 1.1. Es decir, de aquí a aquí debe de haber 1.1. ¿Sí? Y si se fijan, esta relación que se agregó aquí le llaman tangente. Sí, es un punto tangente a la circunferencia que nosotros tenemos aquí. Entonces, posteriormente a eso, hay que agregar otra circunferencia aquí para poder unir estos dos. Esta pequeña circunferencia nos da una distancia de 0.95 y la sumatoria sería 0.4 más 0.4 más 0.58 para la altura. Es decir, voy a poner otra circunferencia acá de radio de 0.14 con una altura de... La sumatoria de esto es 0.4 más 0.4 a 0.58. Y que es la distancia que tenemos aquí. Y del centro de la pieza aquí hay 0.95. Más o menos así. Entonces nosotros vamos a hacer una línea. Vamos a checar bien. Que también es tangente a esta circunferencia. Sí, si se fijan, ambas son tangentes. Estas que ya tenemos aquí, por ejemplo, esta circunferencia ya la podemos borrar. Ahora sigue otro arco. Ya desde aquí. Si ustedes se fijan, el radio que nosotros tenemos aquí, me equivoqué en esta. Puse un diámetro de 0.14 y ese es el radio. Sería 0.14 por 2. Y si se fijan ahora sí, de manera vertical es donde comienza el arco. Entonces, desde aquí hasta acá. Este arco tiene un radio de 2.8 pulgadas. Yo pensé que me habían mandado un mensaje al chat. Tenemos una altura de 1.65. De aquí a aquí debe haber 1.65. Y la distancia que hay de aquí a aquí es de 0.4. Luego sigue otra línea vertical, más bien horizontal. Y esta línea horizontal tiene una magnitud, no, realmente no nos la dan. Aquí la voy a borrar, porque la que nos la debe de dar, la distancia, es la circunferencia que tenemos aquí, o este círculo. De este sí conocemos su distancia y su radio. Su radio es de 0.22, perdón, su diámetro es de 0.22. Entonces la distancia de aquí sería de 1.1, es decir, vamos a poner aquí un radio. El radio es de 0.11, por 2 sería 0.22 el diámetro. ¿Sí?
Y la distancia al centro de la pieza aquí es de 0.64. De aquí a aquí debe de haber 0.64. De aquí a donde está este vértice debe de haber 0.11. Y ahora sí, esta distancia la vamos a unir aquí. Ahora nos falta este otro radio. Pero si ustedes se fijan, tampoco nos da exactamente la distancia. Lo que vamos a hacer aquí, para poder determinarlo, es que hay que observar, por ejemplo, a ver, nos siguen dando un radio de 0.11. En teoría también aquí hay 0.22. Entonces, a ver, vamos a checar. Vamos a hacer otra circunferencia. Un diámetro de 0.22. Y una separación a ver cómo lo podemos hacer. Creo que pudiéramos agregar una relación de posición de este con este círculo de tangente. Y luego ver la distancia que tendríamos. En teoría se supone que esta distancia es la misma, la de 0.4. A ver, la voy a poner de aquí a aquí. Esta nada más va a ser como referencia. En teoría esta línea aquí es 0.22 más el radio que sería 0.11, más o menos así. La distancia de aquí a aquí es de 0.4. No, sería 0.6 porque es 0.4 hasta aquí y este 0.2 sería 0.6. Y en teoría, ya nada más lo unimos aquí. Ahorita esta la voy a cortar, nada más la hice como referencia. Igual cortamos ya este, cortamos este. A ver, permítanme, como que quedó mal. Es que aquí es una línea vertical. Voy a hacer que intersecte, no importa. Y aquí ya la cortamos. Pero no, como que algo no nos está quedando bien. Si se fijan, como que queda aquí chueco este arco y realmente se ve completo. Vamos a hacerlo con un arco como tal. Al cabo ya sacamos creo que la altura.
Este arco tiene un radio de 0.11. Y no, es que se vuelve a deformar. Vamos a hacerlo más corto. En definitiva no va ahí, en esta intersección. Y es que a esta altura, les digo, aquí ahorita por lo que estoy, se podría decir que batallando es porque no se sabe o no da la altura que tenemos de aquí a aquí. Digo, en teoría no la debe de dar con alguna relación de posición. Pero realmente no nos da una altura como tal. Vamos a ver si aquí no nos marca ya error. Y se sigue deformando más. Ahora vamos a checar bien cómo pudiéramos hacer este análisis de esta pieza. La altura sigue siendo 0.22. Es decir, desde aquí donde termina mi circunferencia hasta donde está esta pieza, debe de haber 0.22, los cuales sí están. Después, esta distancia es la que realmente no conocemos. Yo la deduje que era de 0.6 porque teníamos los 0.4 más los 0.2. Entonces, serían 0.6, esta que está de aquí a aquí. Sí, esta. Pero si ustedes se fijan, este radio no lo conocemos como tal. Bueno, más bien conocemos el radio, pero no conocemos la distancia que hay a este centro. Y si lo hacemos con una circunferencia de diámetro de 0.22 y hacemos que este sea tangente, o la relación de posición que sea tangente, no sé si lo que pudiéramos hacer es algo así. Y ya nada más intersectarlo. Digo, pero si se va a seguir viendo como que este arco así como que muy pronunciado. Digo, porque no sabemos realmente cuánto es la altura. O esta cómo la pudiéramos resolver. Salvo que la dejemos así. Ahora vamos a poner una línea aquí vertical. Y los vamos a hacer también tangentes. Sí, que creo que es la única solución que pudiéramos a lo mejor ahorita encontrar. Sí, ya no se ve ese arco exagerado, ¿no? Entonces, de aquí a aquí, esta línea la vamos a cortar, que la distancia que tenemos es de 0.2. Entonces, esta distancia es de 0.2. La distancia que tenemos de aquí a aquí es de 0.06.
Este pequeño escalón es de 0.1 de altura. Y la distancia que habría de aquí a aquí es de 0.44. De aquí a aquí debe de haber 0.44. Perdón, 0.44. De aquí a aquí también. Y la altura también de aquí a aquí es 0.06. De aquí ya seguiría una línea con un ángulo o una inclinación. Y este ángulo e inclinación apenas lo vamos a ver. De hecho, se me hace que esta línea ni va. Vamos a hacer primero esta circunferencia que tenemos aquí. La distancia que tendríamos es de 0.58 del centro de la pieza. De aquí a aquí, casi la atiné. 0.58. El diámetro debe de ser el radio es de 0.18. Entonces el diámetro es lo doble. Y la altura de aquí hasta este punto es de 0.81. Ok. Si se fijan, esta línea va a ser también, o hay que agregar una relación de posición tangente. Este ángulo que nos da aquí de 75 grados es desde el punto donde va a empezar este otro arco. ¿Sí? Vamos a poner una línea que sea tangente. Y nada más como referencia, voy a trazar esta línea, les digo, para saber de dónde a dónde va a empezar el otro arco. De aquí a aquí. Debe de haber 75 grados. Y luego tenemos una altura de 0.24. A ver, vamos a hacer nuestro arco. Y es desde donde intersecta. Algo más o menos así. Del centro a esta altura es de 0.24. De aquí, aquí debe de haber 0.24. El radio es de 1.68. Y la distancia que hay de aquí a aquí es de 0.14. Cortamos estas entidades que no nos van a servir. Y pues creo que ya no nos falta nada. Damos esa altura de 0.24, que va de aquí a aquí. Damos la distancia, que es 0.14. Y para hacer el sólido, voy a cerrar con una línea. Hasta acá. Y ya nada más recortamos esta entidad.
todavía falta la parte de la cruz. Pero creo que nuestro sólido ya quedó. Se fijan, pues este sí trae un poquito más de detalles. Aquí ya, por ejemplo, pueden ustedes trabajar con una vista de alzado, hacer un croquis. A ver, permítanme un minutito. Perdón, chavos. Entonces les digo, aquí ya prácticamente pues se podría decir que ya está más sencillo. Pudiéramos nosotros trazar nuestra línea constructiva nuevamente desde la base a la altura total, que es de 5.83. Y posterior a esto, pues les digo, aquí hacer a lo mejor la forma de la pieza. Vamos a hacerlo así. Si ustedes se fijan, la altura que tenemos o la distancia total de toda la pieza sería 0.28, cada una mide 0.28, porque también es lo que tenemos de aquí a aquí. Entonces, como estamos acotando el centro, de aquí a aquí, sería 0.14, de aquí a aquí es 0.28, de aquí a aquí sería 0.14, y las distancias sería 0.28, 0.28, y en teoría de aquí a aquí debe de haber 0.35. ¿Sí? A ver, aquí algo no quedó bien. A ver, vamos a checar. Que en teoría se supone que la altura total de la parte de la cruz pues debe de coincidir, debe de estar aquí al ras de la pieza. La altura total es de 5.83. Y en teoría, hasta esta base, permítanme, debe de haber 4.92. Vamos a ver si ahí no nos equivocamos con alguna altura. A ver, vamos a poner la distancia de la línea.
ser de 4.92. Sí, fíjense que sí nos equivocamos aquí en el croquis del sólido de revolución en alguna dimensión, sobre todo de la altura. Este croquis lo voy a borrar porque sí tenemos aquí un detalle. Les digo, fue en alguna cota. Vamos a verificar. Incluso voy a eliminar la operación de revolución. Ahorita la volvemos a hacer para editar el croquis completo y ver dónde nos equivocamos. Se supone que la distancia de aquí a aquí de la base al primer vértice es de 0.4. Si está bien esta. La distancia hasta este centro es de 0.4 también. Si de aquí a aquí debe de haber 0.4 si los hay. De aquí a este centro es 0.58. De aquí a centro de este es que me lo marca como un ángulo. Voy a construir esta línea nada más para acotar y ver cuáles son las dimensiones que tenemos. De aquí a aquí se supone que esta línea debe de haber 0.58. Ah, no, es que me estoy equivocando. Estoy tomando otro radio. De aquí a aquí hay 0.58, que sí es esta dimensión. Luego de aquí al vértice hay 0.14. Luego de aquí a aquí no, miren si es de 0.14 la línea. Y de aquí hasta acá debe de haber 1.65, lo cual también hay. Caray, pues se supone que no nos equivocamos. El arco de aquí a aquí, el radio, perdón, es de 0.11. Entonces el diámetro sería de 0.22, que es el que tenemos aquí, que sí está acotado. Luego tenemos otro arco de 0.22, que está en el que está acotado aquí. Y luego estas distancias es de 0.06, 0.1 y 0.06. 0.06, 0.1 y 0.06. La altura de aquí hasta el centro de la pieza es de 0.81. Y sí está. Y de 0.81 aquí es 0.24. Pues no, en definitiva sí lo acotamos bien. Este ángulo era de 75 grados. Creo que sí lo acotamos.
Me voy a poner otra línea aquí para tomar el ángulo. $35. Radio aquí es de 1.68. Distancia es de 0.14. No, sí está bien. Les digo, aquí a lo mejor sí hay alguna dimensión mal acotada, porque lo demás sí lo estuvimos checando y todo está correcto. Lo que pudiéramos hacer, les digo, ya ahorita para incluirlo, ya trabajar ¿cómo se dice? La pieza a partir de o sea, ya nada más ajustarlo, a lo mejor aquí no en el punto 35, ajustarlo hasta acá, les digo, pero se me hace raro, que en teoría sí está todo bien acotado. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy. Les digo, la siguiente sesión ya vemos cómo darle solución a esta pieza. Si no hay dudas, chavos, no hay preguntas, los veo la siguiente semana, el próximo martes. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Vamos, Buenas tardes, profe. Hasta luego. nos vemos. Adiós, profe. Adiós. Gracias, profe. Bye. Nos vemos, Isaac.